Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Tetras. Hoy no nos acompaña el doctor Ángel Valderas Puga, tenía otro compromiso fuera de la ciudad, por tanto estaré acompañándolos el día de hoy, su servidora María del Rocío Méndez Ocampo. Nuestro programa lo pueden seguir con el teléfono en cabina 192-1200 extensión 37120. El celular solo para mensajes de texto 442-243-8788. Para escuchar por radio es el 89.5 de FM. Para ver TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radio.wac.mx. Para ver televisión por internet, tv.wac.mx. El espacio en Facebook es Tetras Radio WAC, correo electrónico tetrasradio@gmail.com y agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Recordamos que el programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y en esta ocasión vamos a hacerles una invitación especial para el próximo viernes 24 a las 6 de la tarde en el patio principal de la Universidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro para el aniversario de Tetras. Muchas gracias y hoy vamos a platicar sobre cuáles son las bondades y las diferencias de un sistema económico basado en el neoliberalismo y un sistema económico basado en la economía moral, versión México. Bienvenidos y comenzamos. Ya habíamos comentado en programas anteriores la relevancia de tener la precisión de que cuando estamos votando por un candidato, no votamos específicamente por esa persona que está pretendiendo llegar a un cargo de representación popular o a un puesto de gobierno, sino que estamos votando por un proyecto. Cada partido político a nivel internacional y específicamente en nuestro país tiene detrás un proyecto político que es el que impulsa el partido al cual pertenece o al cual representa. Cuando hablamos de los candidatos autónomos, de los candidatos que no van representando a ningún partido, pues también traen detrás de sí una posición ideológica que es la que va a determinar las acciones que decidan emprender como representantes populares o como gobernantes. Por tanto, es importante que tengamos claro cuál es esa diferencia entre cada uno de los fundamentos que tienen los diferentes partidos políticos y lo que representan. En México, de manera particular, pues hemos visto que han gobernado durante muchos años el PRI. Tuvimos alternancia con el PAN durante 2 periodos, luego regresó el PRI y luego entra la 4T hace 7 años con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos previos están sustentados en una posición ideológica en la que el neoliberalismo determina las condiciones económicas con las que se debe dirigir una nación. Y en este caso, pues el neoliberalismo tiene algunas características que han venido siendo demostradas con el tiempo, que resultan anti-naturaleza, anti-vida humana. ¿Por qué? Pues porque en el neoliberalismo los postulados son que el control
se debe regir a través del mercado y desde esta posición, pues las personas, la naturaleza, todos los bienes naturales se convierten en mercancías y desde la postura de verlos como mercancía, entonces pueden ser desechables, pueden agotarse, pueden reducirse y pues se utilizan mientras producen ganancia y una vez que dejan de producir ganancia dejan de tener relevancia. Esto, por ejemplo, lo vemos muy presente en estos momentos con lo que está sucediendo en Estados Unidos, en los que incluso Trump plantea que pues, el cambio climático es una falacia, que no existe, que efectivamente no está pasando nada en el mundo, cuando todos somos testigos de que ha habido cambios significativos en las condiciones naturales del mundo y que pues estos cambios han venido generando catástrofes como las muy recientes que acaba de haber, tanto en los Estados Unidos como aquí en México, a través de las inundaciones recientes. Entre otras muchas cosas que ocurren cuando empiezan a manifestarse estas condiciones del cambio climático. Pero además de esto, pues también la explotación de las minas, la explotación del petróleo, la explotación de todos los recursos naturales como tales y también de la vida humana. Escuchamos, por ejemplo, quienes plantean que la jubilación se recorra hasta los 75 años, cuando el promedio de vida del hombre es de 75 años y el de la mujer de 79 en la actualidad, y entonces esto implicaría pues que tendremos que seguir trabajando prácticamente hasta nuestra muerte. Desde esta perspectiva, entonces, no hay un verdadero reconocimiento del valor que representa la vida humana y tampoco del valor que representan los bienes naturales y de cómo tenemos una codependencia las personas para poder vivir a través de la naturaleza, de su conservación y de su cuidado, y también de la naturaleza de que nosotros la cuidemos y la conservemos. La perspectiva de la economía política, lo que implica la 4T, el partido Morena como tal, implica mover el orden de las cosas. Diríamos que podríamos dividir la sociedad en tres sectores importantes: uno que representa el poder económico, otro que representa el poder político y otro que representa el sector social. En la economía neoliberal, el 70-80% del predominio en estos tres sectores lo tiene el poder económico. Y en los años más recientes, este poder económico ha subsumido al poder político. Está ya pues involucrados ambos, se han apoderado del poder político y por tanto el predominio pues global está más centrado en el poder o en el sector económico. Y el sector social ocupa menos de un 10% dentro de esta política. ¿Esto qué significa? Pues que entonces no hay una verdadera preocupación o un interés porque este sector social tenga una condición de bienestar. Esto es lo que plantea el neoliberalismo y bueno, lo hemos visto en carne propia cuando nos damos cuenta cómo se habían venido deteriorando todos los elementos que nos generan una mayor calidad de vida, como era la atención médica, como era el acceso a una vivienda, como era el acceso a un salario digno para poder tener pues una vida saludable en los términos mínimos de condición de calidad de vida. También lo habíamos venido viendo en cómo se había deteriorado la situación de la educación y cómo se tendía pues ya a ir privatizando todos los sectores públicos en general para ir precarizando las condiciones de vida de la población y pues que un pequeño grupo de
personas que tienen el mayor poder económico en el mundo, pues eran cada vez más ricos. Esto no solamente se ve pues a nivel global, también lo veíamos aquí en México. ¿Cuántos mexicanos se convirtieron en los hombres más ricos del mundo en un periodo relativamente corto de tiempo, en la medida que la pobreza para la mayoría de la población se incrementaba, cuando hablábamos de que ya teníamos más del 50% de la población mexicana en pobreza o en pobreza extrema? Entonces, bueno, esta política económica la vivimos con el PRI y con el PAN en nuestro país. Y todavía aquí en Querétaro la estamos viviendo con las políticas y las decisiones que el PAN toma respecto de cómo utilizar los recursos públicos para administrarlos y distribuirlos entre la población. Y por tanto, bueno, vemos que se favorece pues a un grupo privilegiado de personas muy pequeño y se desatiende pues las necesidades de la mayoría de la población. Tenemos que recordar que ese recurso que manejan quienes nos gobiernan es un recurso público, no es propio de quienes nos están gobernando, y que por tanto pues nos corresponde que se distribuye entre todos nosotros, pero la forma en que se distribuye pues la va a decidir quienes están frente al gobierno, y por esto es muy importante que nosotros tengamos conciencia clara de por quiénes estamos votando y qué es lo que estamos haciendo en favor de nuestras propias necesidades y de nuestros propios intereses. Bueno, cuando hablamos de economía moral, versión mexicana, porque la economía moral tiene pues antecedentes ya y teóricos importantes, significativos, pero no se puede integrar o adaptar a ninguna nación de una manera total como viene en los textos, sino que tiene que adecuarse a las condiciones específicas del país. En la versión mexicana hizo justamente un cambio de ese paradigma de cómo están colocados los diferentes sectores que integran a la sociedad. Y entonces, en primer lugar, en el sexenio pasado, se intentó establecer una separación que no se ha dado al 100%, pero que sí ha avanzado entre lo que es el sector político del sector económico. Ya el sector económico no decide cuáles van a ser las políticas públicas en nuestro país, sino que pues tiene una manera de colaborar, de participar, a veces de protestar, de intervenir desde la sociedad civil, etcétera, pero ya no tiene el control de las decisiones gubernamentales como había venido sucediendo hasta el 2017. Otro cambio significativo que hubo a partir del 2018 es que el sector social se incrementó y entonces ya está abarcando más del 40-50% de las decisiones y de los recursos gubernamentales que van a considerar a este sector de la población que antes pues prácticamente venía ignorado. Esto se refleja en dinero, se refleja en resultados de obra pública y de acciones de beneficio de la población, y tiene un impacto obviamente importante, pues fundamentalmente en primera instancia en los más pobres, pero en este caso, con esta versión mexicana, tampoco ha afectado a los sectores de clase media y a los sectores de clase alta o a los demás recursos económicos, puesto que los ricos del país pues han seguido incrementando su riqueza y siguen siendo más ricos. Entonces, bueno, sin embargo, pues vemos que también esto ha tenido el efecto del que ya hemos hablado varias veces, en el que se sacó a 35 millones de mexicanos de la pobreza o de la pobreza extrema, y que bueno, todavía falta mucho por hacer porque hay un gran rubro de población que todavía se encuentra
en pues, condición de pobreza, pero que se han emprendido diferentes acciones para que paulatinamente pues, todos los sectores vayamos teniendo un mayor bienestar y una mayor calidad de vida. A esto le llaman estado de bienestar, y este estado de bienestar está abogando porque pues, toda la población tengamos acceso a la salud pública, tengamos acceso a la educación pública, tengamos acceso a un salario digno que nos permita tener una alimentación básica, en la que también se está cuidando el incremento de los costos de las canastas básicas, de los servicios, en la luz, la gasolina, la electricidad, el internet para todos, una serie de políticas que obviamente en un periodo de 6 años, 7 que llevamos hasta ahora con el segundo piso de la cuarta transformación, pues no es suficiente para revertir todas las situaciones que se habían venido generando pues durante más de 40 años en el pasado. El neoliberalismo no es nuevo, no es propio solamente de México, es algo que viene desde la colonia, que ha venido evolucionando con cada una de las etapas históricas del mundo, y que en este último periodo neoliberal pues llaman del neoliberalismo o el capitalismo salvaje, porque es más agresivo y ha afectado más a los sectores más vulnerables de la sociedad mundial. Vemos, por ejemplo, todas las protestas que se han generado actualmente en Estados Unidos por las políticas que está implementando Donald Trump. Lo vemos también en Argentina con Milei, y en Europa con las diferentes políticas y situaciones que han venido cambiando en estos países. Y también tenemos que tener presente que en los países más desarrollados hay una serie de políticas de bienestar en las que los programas sociales tienen un peso importante y que ayudan mucho a que la calidad de vida de los habitantes pues sea mejor. Por ejemplo, Suiza, de la que tanto hablamos, pues allá hay un gran porcentaje de programas sociales a los que toda la población tiene acceso, y hablamos de que pues hasta la maestría y el doctorado allá son obligatorios y gratuitos para todos los habitantes, y que obviamente pues esto implica una carga del Estado económica, y que pues tienen que considerar los recursos para esto. Y esto lo menciono en referencia a las críticas que hay para el programa de bienestar que tenemos aquí en México, recientes, que son obligatorios, que están en la ley y que son para todos, y no como los programas de bienestar que se habían venido manejando en sexenios anteriores, en los que es selectivo y en los que hay ciertas condiciones para que las personas puedan acceder a ellos, y que solamente beneficia a un pequeño grupo de personas y no de manera general como se han implementado estos nuevos programas sociales. Bien, voy a pedirle a producción que nos haga el favor de presentarnos la gráfica en la que hablamos de el Fondo Monetario Internacional 1, FMI 1, por favor. Y bueno, y aquí vamos a hacer, ¿por qué vamos a revisar esto? Bueno, estos son los ingresos totales del gobierno federal por sexenio del 2000 al 2024. Y aquí tenemos una gráfica en la que está representado en millones de pesos lo que recibió cada uno de los gobiernos desde el 2000, desde Fox, del periodo de Fox, hasta el periodo del 2024 con Andrés Manuel López Obrador. En el periodo de Fox, del 2000 al 2006, tuvo un ingreso total de 2,000 millones de
pesos, 20,000 millones de pesos. En el periodo de Calderón de 2006 a 2012 tuvo un ingreso de 25,000 millones de pesos. En el gobierno de Peña Nieto tuvo un ingreso de 30,000 millones de pesos y en el periodo de Andrés Manuel López Obrador recibió un ingreso de 35,000 millones de pesos. Ahora es importante destacar de dónde provienen estos millones de pesos. Una parte tiene que ver con el PIB y otra parte tiene que ver con los ingresos petroleros que se generaron desde diferentes sectores. Otra parte, la parte del PIB pues tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que incluye los impuestos, que incluye la generación de recursos por diferentes medios de los que llegan al gobierno federal y a partir de los cuales se hace la distribución del presupuesto público anual. Entonces vemos que ha crecido el presupuesto federal por sexenio, pero en el caso, si me pueden hacer favor de pasarla de ingreso por ingresos petroleros. Ingresos petroleros, por favor. En la de ingresos petroleros tenemos un importante ingresos por exportación de petróleo en millones de pesos. Aquí en el periodo de Fox tenemos una gráfica que nos muestra, una tabla que nos muestra que se recibió 1,348,075 pesos por ingresos por exportación de petróleo. En el periodo de Calderón, 2,951,378, lo que representa un incremento sumamente significativo en relación a lo que se obtuvo en el periodo de Fox, lo que representa que el PAN en su totalidad recibió 4,289,488 pesos de ingresos simplemente por exportación de petróleo, y en comparación con Peña Nieto, que recibió 2,486,774 millones de pesos, en donde ya se empieza a notar, después de las políticas de exportación de petróleo, en las que se dejó de producir las gasolinas en México, en las que se dejaron prácticamente de destruir las refinerías, y que empieza a haber una reducción de ingreso por a través de estos recursos, y vemos que en total el neoliberalismo recibe 6,766,228 millones de pesos. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasó con todo ese dinero? Esto solamente es por la exportación de petróleo. Ahora vamos a ver cuál fue el PIB que tuvieron estos periodos. Si me hacen el favor en producción. Ay, no veo nada. Bueno, en el año 2001, se recibieron 108,398 millones de pesos. En el año 2002 se recibieron 132,003 millones de pesos. En el año 2004, 240,003 millones de pesos. En el 2005, 307,948 millones de pesos. En el 2006, 379,037 millones de pesos. En el 2007, 414,090 millones de pesos. En el 2008, 482,000
815 millones de pesos. En el 2009, 346,033 millones de pesos. En el 2010, 454,363 millones de pesos. En el 2011, 609,750 millones de pesos. En el 2012, 614,326 millones de pesos. En el 2013, 535,517 millones de pesos. En el 2014, 479,875 millones de pesos. En el 2015, 297,527 millones de pesos. En el 2016, 291,692 millones de pesos. En el 2017, 379,059 millones de pesos. En el 2018, 513,104 millones de pesos. Fox recibió un total de 1,348,075 y Felipe Calderón 2,921,378. El PAN en su totalidad recibió 4,269,453 y Ernesto Peña Nieto recibió 2,296,774. En total recibieron 6,766,266. Ahora nos preguntamos, ¿qué hicieron con todos esos recursos? ¿Cuáles son las obras importantes, significativas que podemos ver que actualmente dejaron como legado estos 2 sexenios? Y vemos que dejaron pues obra pública minoritaria, que dejaron incremento de la pobreza extrema, que dejaron, no hubo la creación de nuevos hospitales, aunque se promocionó que se iban a hacer. No se encuentran datos de que realmente hayan sido construidos nuevos hospitales o se hayan concluido algunos que estuvieran en proceso. Dejaron privatizada la educación, dejaron privatizada la gasolina, dejaron privatizada la electricidad, dejaron privatizada la salud, y entonces, bueno, nos preguntamos a dónde fueron a dar todos esos millones de pesos. A partir del sexenio pasado, se plantean un proyecto de nación distinto en el que hay los planteamientos de la construcción de obra pública, grandes obras públicas significativas que tienden a contribuir al desarrollo del país, y esto pues empezó a generarse con la construcción o la recuperación de las líneas ferroviarias, con la creación del tren transísmico, que era un proyecto antiguo que no se había venido desarrollando, con las cortinas de desarrollo para los diferentes sectores del país, y también pues recuperar el servicio público de la salud, de la educación y de los recursos naturales que estaban privatizados. Obviamente todo esto pues no ocurre fácilmente, y se habían generado ya algunas instituciones y algunas leyes y normativas que venían apuntalando que esta privatización pudiera seguirse generando, y pues ha habido la necesidad de venir haciendo reformas constitucionales y también reformar algunas instituciones que ya no funcionan para las características y las condiciones que el país requiere en la actualidad, como es la reforma al Poder Judicial, y otras que están pendientes porque evidentemente hay ciertos sectores o ciertas instituciones que ya no responden a los intereses y a las necesidades de la población. Bien, vamos al corte de la primera media hora y regresamos.
Nuevamente nos encontramos aquí y bueno, vamos a comentar entonces que si bien los ingresos en el del 2018 al 2024 se incrementaron, el ingreso per cápita y el ingreso de el Producto Interno Bruto en el país no fue como consecuencia de ingresos petroleros. Si bien sí sigue habiendo una producción petrolera importante en el país, el precio del petróleo a nivel internacional cayó de precio y esto obviamente afectó a la economía de México y también, pues ya habíamos mencionado que las refinerías se fueron dejando perder, se descuidaron, empezó a haber una menor producción manejada por el Estado mexicano y la mayor parte pues estuvo manejando por la privatizada y por tanto los mayores ingresos que recibieron los sexenios de los periodos de PAN y PRI, pues para el partido de Moreno, para la gobernanza de Andrés Manuel López Obrador, no estuvieron ya presentes. Pero en este periodo se incrementó el ingreso de cualquier manera porque hubo pues una defensa y una recuperación de los pagos de impuestos, sobre todo de los grandes empresarios que en los sexenios anteriores les habían sido condonados y que representaban pues varios miles de millones de pesos y también gracias al combate a la corrupción pues el recurso se empezó a utilizar para desarrollar y generar los programas sociales y el proyecto de nación que se había propuesto para el 2018-2024. Además también se bajaron los salarios desde el presidente de la República y de varios funcionarios para que la diferencia, que era bastante significativa, se pudiera integrar al recurso público y tuviera una función y una utilidad pues distribuida más equitativamente entre todos. Haciendo una búsqueda entre cuáles son las grandes obras que ha habido en el país en este periodo del 2000 al 2024, encontramos que del 2000 al 2018 no hay ninguna gran obra generada por el PAN y por el PRI y nos preguntaríamos por qué cuando estos partidos tuvieron, sobre todo en el periodo de Calderón, hubo un ingreso muy alto, muy elevado, porque el petróleo estaba muy caro a nivel internacional, por un lado, y por otro lado porque también se explotó Cantarell y algunas otras, la parte pues de la refinería y del petróleo y pues, entraron muy buenos recursos en ese sentido. Sin embargo, pues no encontramos grandes obras y las obras del 2019 en adelante es el Tren Maya del 2019 al 2024, proyecto que continúa con el segundo piso de la Cuarta Transformación. En el sureste mexicano, la refinería Olmeca de Dos Bocas, de 2019 a 2024. En Tabasco, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de 2019 a 2024. En Oaxaca, Veracruz, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, 2019-2024 en el Estado de México, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAICIM, del 2013 al 2018 en Texcoco, que es el que había planteado Peña Nieto, pero que se canceló para construir el Felipe Ángeles, y que el de Texcoco pues ya se recuperó como lago, como habremos podido ver las imágenes recientes, pues ya está inundado, se inundó completamente porque regularmente era una cuenca de agua y pues lo sigue siendo. La presa del Zapotillo de 2000 a 2024 en Jalisco, la presa La Yesca de 2006 a 2012 en Nayarit, Jalisco, Puente Baluarte Bicentenario 2007-2012 en Durango, Sinaloa, autopista Durango-Mazatlán 2000-2012, Durango-Sinaloa, plataforma energética Costa Afuera 2000-2024, Sonda de Campeche. Todas estas obras, pues como vemos, son prácticamente del periodo de Andrés Manuel López Obrador y
a pesar de que en este periodo pues nos enfrentamos a una pandemia importante que fue la del COVID y que sí nos mantuvo cerrados prácticamente más de un año de reducción del desarrollo económico del país, y que en ese año pues sí tuvimos una baja del ingreso per cápita y del Producto Interno Bruto, pero sin embargo en el siguiente año del COVID pues hubo una recuperación importante y hubo un crecimiento también económico del país, y esto con todas las políticas implementadas permitió el desarrollo de estas grandes obras que estaban ya previstas. También tenemos la continuidad de estos proyectos ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, con el Plan de Desarrollo 2024-2030, que está planteado por etapas y está planteado por ejes para cada uno de los aspectos que se están considerando importantes para el desarrollo de la nación. Tenemos en el eje 1, bienestar y justicia social, que está para desarrollarse en el 2024-2026 y corresponde a las acciones estratégicas para consolidar el Plan México, que es la universalización de los programas sociales, que aquí vemos que en este sexenio pues se incrementó la pensión para las mujeres de los 60 a los 64 años, y las becas para los niños de las escuelas desde el preescolar hasta la universidad, y que pues ha ido paulatinamente implementándose. En la Ciudad de México ya están desde el preescolar, en el resto del país van anualmente incorporándose los diferentes sectores educativos. La creación de la Red Nacional de Bienestar Comunitario, el incremento del salario mínimo y fortalecimiento de derechos laborales. Aquí relevante pues el incremento del salario mínimo que se tuvo este año, pero además también la incorporación de todos los trabajadores de plataformas digitales que estaban registrados como socios, en realidad sin serlo, y que por esta condición en la que estaban registrados no tenían acceso a los derechos laborales que tenemos todos los trabajadores, y bueno, al incorporarlos pues se gana esto. También la jornada de 40 horas, que todavía está implementándose, pero que pues fue un acuerdo que ya se logró también con los empresarios. El avance en vivienda popular, el abasto y la seguridad alimentaria. El eje 2 habla de la salud y la seguridad social, está planteado también para el 2024 y 2026. Esta etapa corresponde a la consolidación del sistema IMSS Bienestar a nivel nacional. Aquí vale la pena aclarar que el IMSS Bienestar no está en todos los estados de la República, porque los gobernadores tienen que estar de acuerdo en integrar el IMSS al IMSS Bienestar, y también a las secretarías de salud estatales y etcétera, y que hay algunos estados como el propio Querétaro que no se han integrado en este programa, y por tanto pues acá se siguen manejando los recursos y las características de manera distinta. En los estados en los que sí están ya incorporados al IMSS Bienestar, pues han ido cambiando las políticas y el proveer de médicos y de recursos médicos y medicamentos y etcétera. La integración del expediente clínico único digital, que sí es nacional. El fortalecimiento de la infraestructura médica en regiones rurales, que también es nacional, y aquí, aunque hubo muchas críticas por la contratación de los médicos cubanos, pues sí nos enfrentamos en la pandemia de que no teníamos ni suficiente equipo médico, ni suficientes hospitales, ni suficientes médicos especialistas para atender esta crisis, y que los médicos egresados de las instituciones propias pues no quieren irse a esos lugares más alejados, en donde hay condiciones difíciles de vida, y pues los cubanos pues sí se han ido.
y no es el único país además que ha hecho este tipo de contrataciones. La capacitación y contratación del personal médico comunitario. El eje 3, seguridad, paz y justicia, también está implementado para el 2024-2026. Es la estrategia de seguridad centrada en atención social y territorial, la profesionalización de las políticas estatales, el reforzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aquí en este rubro quiero hacer el señalamiento de que no había un sistema nacional en donde estuvieran registradas y capturadas las personas desaparecidas, y que además cada estado dentro de sus fiscalías tenía la atribución de decidir si lo boletinaba, si no lo boletinaba y cómo se realizaba la búsqueda. Entonces, ahora con este reforzamiento, pues va a ser ya manejado a nivel nacional en una sola base de datos, y cuál va a ser el protocolo para poder llevar ese seguimiento de personas, aspecto que es muy significativo porque hay personas que están perdidas, entre comillas, pues desde hace 30 años o 20 años y que no han podido tener pues un cierre de sus familias porque no se ha podido localizar qué ha pasado con estas personas. Y la ampliación del programa de reinserción y justicia cívica. El eje 4, energía, soberanía y medio ambiente, este está para el 2027-2030, y aquí habla de la transición energética hacia fuentes limpias y autosuficiencia eléctrica. Y aquí me parece, bueno, aunque Ángel Valderas, el doctor, recurrentemente ha planteado mucha información sobre este tema y que es un experto en él, es importante señalar que las fuentes de la energía que se maneja como limpia, como tal, pues también es contaminante, y es contaminante en términos distintos, a lo mejor a más largo plazo, que lo que se llaman las energías no limpias, como sería pues los autos eléctricos y la producción de energía desde otras fuentes. La única limpia, pues diríamos es la hidroeléctrica, no es suficiente en nuestro país para recuperar pues toda la necesidad de producción de energía que requerimos. El fortalecimiento de Pemex y CFE con enfoque sustentable, que esto también es muy importante porque se han encontrado a partir del 2018 también que para hacer producir más los mantos petroleros de nuestro país, en las refinerías estuvieron inyectando gas y esto contaminó la producción de la gasolina y también arruinó algunas zonas de las refinerías y que no permiten que salga la gasolina ya en la actualidad. Entonces se está haciendo un trabajo para tratar de limpiar esas áreas y poder volver a restablecer esas esas refinerías, pero no es algo tan fácil. Y por este lado, pues también se está manejando lo del huachicol fiscal, que también es algo que ya viene de muchos años atrás, y que este huachicol fiscal permitió que se estuvieran ingresando gasolina a través de diferentes fuentes, de la que ya hemos hablado también, y que pues afectaba el erario público, pero también la producción y distribución de gasolinas en nuestro país. Programas de reforestación y manejo integral del agua, que esto también es muy importante, y entre los organismos que creo que es importante revisar, pues está Conagua, porque Conagua tiene una serie de situaciones que hay que revisarle para que el agua deje de ser una mercancía y pues sea un bien al que tengamos acceso todos los mexicanos. Incentivos para innovación verde y reciclaje industrial. El quinto eje es la educación, ciencia y cultura para el futuro, y está también para el 2027 y 2030. Esta etapa se refiere a una reforma educativa con enfoque técnico, científico y humanista,
¿Y a qué se refiere con esto? Ya vimos que se está haciendo un programa nacional de integración de los bachilleratos en los que se trabaja por un bachillerato con reconocimiento oficial único y que tenga programas educativos que estén enfocados pues en las ciencias básicas, pero también que dentro de las características de la región en la que están ubicadas cada uno de estos bachilleratos puedan desarrollarse algunos programas alternativos en los que los estudiantes de bachillerato salgan formados como técnicos en alguna especialidad y que esto les permita bien elegir y decidir sobre una carrera profesional ya específica conforme a la formación previa que tienen y en la que han identificado que sí pues es su vocación y que sí es de su interés continuar por ahí, o bien si se tienen que incorporar al campo laboral pues que tengan un documento que los acredite como tal y que les permita incorporarse ya con alguna formación básica para desarrollar esto. Pero no solamente sería a nivel bachillerato, sino también ya a nivel universitario, institucional, pues empezar a generar la formación de la investigación científica, pero desde la perspectiva humanista. Y algo muy importante aquí, que las instituciones de investigación nacional también se han integrado en un sistema único de investigación y que están generando la investigación para atender los problemas prioritarios del país y ya no los investigadores que desarrollen cualquier cosa que les pueda resultar de su interés, sino que se estén enfocando. Por ejemplo, tenemos la construcción de los autos eléctricos ahorita en nuestro país, que este tipo de centros de investigación están trabajando para ello. También se están haciendo drones en nuestro país y que también están integrados pues varios centros de investigación en ello. Se están generando vacunas en nuestro país, se están generando los ventiladores eléctricos que fueron tan necesarios cuando tuvimos el problema de la pandemia. Se están generando proyectos para la agricultura y para el desarrollo del campo, y etcétera. Una serie de proyectos que tienen que ver más con las necesidades y el desarrollo tanto industrial como del campo y de la tecnología en nuestro país. Y esto es muy importante porque ahora pues esto va a reflejarse no de manera inmediata, pero en un futuro cercano con beneficio para el bienestar de la población. El impulso de la investigación aplicada en energía, salud y agroindustria, el rescate del patrimonio cultural y digitalización educativa nacional. Esto también es muy significativo porque en nuestra historia, cuando nosotros estudiábamos la historia en la secundaria, en la prepa, venía la historia europea y venía como si los orígenes de todo el mundo pues estuvieran ahí, y esto no es real. Nosotros tenemos una historia propia que viene desde pues antes de los tiempos que se denominaron como prehispánicos y que van determinando cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y también con la naturaleza, y que muchas de estas fueron pues ignoradas, aplastadas, violentadas a partir de la conquista, y que se ha intentado pues negarlas y desaparecerlas. Aquí, por ejemplo, tengo presente el recuerdo de cuando hubo tantos señalamientos y tanta indignación porque se habló de que no nos habían venido a civilizar los españoles, sino que nosotros teníamos una cultura ya previa, y que pues si bien vinieron y se impusieron su cultura, la nuestra también existía previamente y era suficientemente válida, y pues no significa que la
la religión que nos vinieron a traer sea la única que existe, tampoco significa que el idioma sea el único que existe, tampoco significa que las costumbres alimentarias o la forma de vestir sean las únicas válidas las españolas, sino que pues, se trata de recuperar cuáles son las nuestras y que afortunadamente por fortaleza, por persistencia, por la capacidad de supervivencia, de los diferentes grupos originarios en distintos lugares del país han podido sobrevivir y sostenerse hasta el día de hoy, y que a partir de allí pues se han preservado las lenguas, han preservado la cultura, han preservado las prácticas, y que de ahí hay mucho que podemos recuperar para tener un México comunitario al que es muy importante volver a acceder, para olvidarnos de que pues, el individualismo que nos desarrolla el neoliberalismo no nos ayuda a hacer una sociedad mejor. Bien, cerramos el día de hoy. Muchas gracias y les recordamos el aniversario y la repetición el sábado y el próximo miércoles con Gonzalo y con Sergio. Muchas gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.